un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me estén escuchando y vamos a estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Así es que si tienen sus Biblias, les pido por favor que vayamos al pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor así: teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oremos. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria en este día, por darnos, Padre, el privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias por ese mecanismo interno moral que has dado a cada uno de los seres humanos para poder distinguir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Que esa conciencia, Señor, del creyente también, Padre, pueda ser enriquecida, pueda ser transformada por medio del poder de tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, como dice aquí el apóstol Pablo, Señor, luchemos por tener una conciencia limpia, Señor, ante ti, ante los hombres. Te amamos y te agradecemos pues por este privilegio de poder estudiar el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, en este día le agradezco a cada uno de ustedes una vez más por escucharme, y hoy el tema es el creyente y su conciencia. Nosotros en nuestra iglesia usualmente cada mes trabajamos en pasaje de la Biblia, y en este mes estamos estudiando Hechos 24, 15 y 16. Este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo está hablando delante, ¿verdad?, de una acusación que le hicieron los fariseos, los saduceos, los religiosos. Y él por eso está hablando de esa esperanza que él tiene en Dios, de que va a haber, dice, un día una resurrección, de que va a haber una resurrección de los muertos, como de justos e injustos. Y por eso él dice: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Y eso, mis hermanos, me llevó pues a preparar este estudio que es sobre el creyente y su conciencia. La conciencia es, ¿verdad?, uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado a la humanidad. Y estoy hablando de un regalo moral. Esta es una, obviamente, perspectiva bíblica cristiana, y nos habla, ¿verdad?, de lo que es la moral y la conciencia. Ahora, tema nos habla del gran beneficio que todo ser humano, porque todo ser humano, crea o no crea en Dios, Dios le ha dado, ¿verdad?, una conciencia y una moral. Todo ser humano tiene conciencia y tiene moral, crea o no crea en Dios. Ahora, esa conciencia para nosotros los creyentes, ¿verdad?, es una herramienta poderosa dada por Dios para poder discernir, recuerde. Ahora, no solamente al cristiano, pero también al no creyente, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo o lo que es incorrecto. Como dije yo anteriormente, es un mecanismo interno dado por Dios a todo ser humano, que es como una alarma. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión y no estamos seguros, se enciende en cierta manera la conciencia y nos dice que eso es incorrecto, que no lo hagamos, aunque muchas veces nosotros no escuchamos la voz de la conciencia y pues decidimos hacer algo que es incorrecto. Pero recuerde, la conciencia pues nos permite tomar decisiones de lo que está bien y de lo que está mal. Como dije yo, esta capacidad también viene al cristiano. El cristiano, una vez que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tiene lo que se llama conciencia de Dios. O sea, la conciencia del cristiano es algo todavía más fuerte que la conciencia natural, que vamos a ver un poco más adelante. O sea, esto obviamente nos lleva a poder nosotros a tener una mejor relación con nuestros semejantes, y no solamente con nuestros semejantes, con nosotros mismos y hacia Dios. Ahora,
como siempre, vamos a definir lo que es la conciencia. Tenemos la definición general de lo que es la conciencia. La conciencia es el estar seguro de la realidad en la cual estoy viviendo, ya sea física o espiritual. Por ejemplo, si alguien se desmaya, decimos, ha perdido la conciencia. Si alguien, obviamente, ¿verdad?, está usando alguna droga, ya sea legal o ilegal, sabemos que no está realmente consciente de lo que está haciendo. Por eso muchas veces les dicen a uno, si usted ha tomado algún medicamento, si usted ha tomado algún medicamento o alguna droga que le inhibe, ¿verdad?, de su conciencia, de lo que usted está haciendo, pues le dicen que tenga cuidado. Entonces, eso es la definición general. Pero hablando como creyentes, como cristianos, la conciencia es el mecanismo interno dado por Dios a todo ser humano para discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Es la capacidad que Dios ha dado a todo hombre para analizar y decidir entre lo bueno y lo malo. Algunos teólogos, ¿verdad?, expresan lo siguiente. Dice, la conciencia es una parte del entendimiento de todas las criaturas razonables que determina sus acciones particulares, ya sea a favor o en contra de ellas. William Perkins. Otro teólogo dice, la conciencia es el juicio que un hombre tiene de sí mismo de acuerdo con el juicio de Dios sobre él. William Eames. La conciencia, dice este otro, es un poder delegado en el alma del hombre por Dios que recibe órdenes de él y de su voluntad y su palabra reveladas o acusa o defiende al hombre según él lo indique. James Durham. Entonces, pues, hay una diferencia, hay que marcar esa diferencia entre la conciencia normal y la conciencia cristiana. Sí hay una diferencia y esto, como dije, lo vamos a definir. Ahora, la conciencia normal es la conciencia que nos dice algo es bueno, algo es malo. Pero la conciencia cristiana, recuerde, la conciencia cristiana viene a ser enriquecida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. La conciencia, ¿verdad?, a menudo se entiende como la capacidad que tiene el ser humano para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero más específicamente para nosotros, la conciencia cristiana se puede explicar como la capacidad del creyente para no solamente distinguir entre lo bueno y lo malo, sino cómo actuar piadosamente, algo, ¿verdad?, que va conforme a la voluntad de Dios y obviamente que nosotros no lo tenemos. Por eso en el libro de Romanos, ¿verdad?, 2:15 se nos dice que debemos de actuar. La conciencia nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, fíjese que es por eso importante que el creyente tenga una conciencia, ¿verdad?, que sea formada por medio de los principios de la palabra de Dios y no, ¿verdad?, por lo que nos dicta la cultura, no por lo que nos digan nuestros conocimientos, lo que apele nuestros sentimientos y lo que otros nos dicen. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, la cultura determina ciertas cosas. Por ejemplo, muchas personas hoy determinan que, pues, dos personas pueden casarse sin importar, ¿verdad?, su sexo. Ahora, si nosotros seguimos lo que dice la cultura, obviamente vamos a quebrantar los principios de la palabra de Dios. Y no solamente eso, nosotros podemos llegar a adquirir cierto conocimiento y ahora decir, bueno, eso era lo que se creía antes, pero ahora ya no se cree así. No solamente eso, nuestros sentimientos, recuerden, nuestros sentimientos tristemente nos engañan. Y lo que dice el consenso, lo que llegan a decir muchas personas. Fíjese que, por ejemplo, estaba leyendo sobre ciertos casos en que la gente, en ciertos lugares hay tanto crimen, que muchas veces la gente toma la ley por sus manos y agarran a los ladrones o a los criminales y los ejecutan ellos mismos. Fíjese que ellos toman, ¿verdad?, algo que se llama el consenso
y la gente ya no determina si está bien o está mal, sino que se dejan llevar por lo que la mayoría dice, y obviamente, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar a juicio por nuestras propias manos. Pero bueno, todo eso tenemos que tener cuidado. Para esto, pues, entonces, primeramente, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de conciencia, ¿verdad? Encontradas, en la palabra de Dios y cuáles son sus funciones. Repito, diferentes tipos de conciencia encontradas en la palabra de Dios y sus funciones. Primeramente, en el libro de los Hechos 23:1 nos habla, dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios bien hasta el día de hoy. Fíjese que aquí pues se nos habla de un tipo de conciencia, una conciencia que buena conciencia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo que desde el día en que él se convirtió en un cristiano, cuando él iba camino a Damasco, cuando él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él luchó a partir de ese momento de que sus acciones, ¿verdad?, que antes habían sido motivadas en una manera errónea. O sea, recuerde, él dice que todo lo que él hizo anteriormente, antes de ser cristiano, de perseguir a los creyentes, de perseguir a la iglesia, él lo hizo con sinceridad, pero estaba equivocado. Por eso él dice que una vez que él se convierte, ¿verdad?, ahora las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque ahora su conciencia ahora era guiada por el Espíritu Santo. Y tenía, ¿verdad?, él la seguridad de que ahora él, al confiar en el Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo por fe, y ahora tener al Espíritu Santo, él sería controlado por el Espíritu Santo. Y ahora, por eso él dice, yo con toda buena conciencia. O sea, él confía que sus acciones, ¿verdad?, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora su actuar tiene que ver con una manera en la cual él quiere honrar a Dios, él quiere honrar al Señor Jesucristo. Ahora sus acciones van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es algo que el creyente debe de buscar. Fíjense, nuestra buena conciencia, no solamente para decidir entre lo bueno y lo malo, sino para decidir si algo honra o no honra a Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Esa es la función de una buena conciencia. En Hechos 24:16, que leí anteriormente, dice: por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, una conciencia que aquí podemos decir sin ofensa. O sea, se refiere a una buena conducta. Una conducta, ¿verdad?, la cual, fíjese, busca primeramente no ofender a Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y luego, en cuanto a los hombres, en mi relación con Dios y luego mi relación, ¿verdad?, con los hombres, lo que llamamos la relación vertical y la relación horizontal de mí hacia los hombres. O sea, buscar siempre, ¿verdad?, no ofender a los hombres o serles de tropiezo. Ahora, sabemos, mis hermanos, que esto no se puede lograr perfectamente, porque como seres humanos, ¿verdad?, siempre vamos a tener, obviamente, ciertas áreas en las cuales, pues, vamos a fallar. Pero aún así, el creyente, el cristiano, ¿verdad?, tiene que tomar decisiones en las cuales él va a decidir que esa decisión, ¿verdad?, va a tener una conciencia limpia. Y no solamente eso, sino que él observa, y por eso dice: yo quiero que cuando haga ciertas decisiones, ¿verdad?, no ofenda a Dios y, ¿verdad?, esté bien delante de los hombres. Tenemos también, ¿verdad?, en Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea que aquí hablamos de una conciencia sensible. Y eso es importante. ¿Por qué? Fíjese que Pablo aquí nos quiere decir que
la conciencia que Dios le ha dado al ser humano, cristiano o no cristiano, es el compás moral. O sea, cuando hablamos del compás, la brújula, ¿verdad?, que nos guía, fíjese, nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, fíjese, que cuando nosotros no seguimos la buena conciencia, esta inmediatamente nos acusa. Por eso dice, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea que tan pronto como nosotros, obviamente, tomamos una decisión incorrecta, inmediatamente viene la culpabilidad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y si tomamos una decisión que es correcta, pues igualmente, mis hermanos, nos sentimos bien, no nos sentimos con remordimientos. Por eso dice aquí, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, que es importante que el ser humano, cuando toma una decisión, ¿verdad?, trate de tomarlo siempre lo mejor que pueda en cuanto a lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque la maldad de nuestro corazón muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Y si no actuamos correctamente, va a venir culpabilidad a nuestras vidas. Y eso es algo que muchas personas tienen problemas el día de hoy. Tienen mucha culpabilidad por haber quebrantado, por haber violado principios que Dios obviamente nos ha dado. Por eso le decía yo que la conciencia, la moral que Dios ha implantado en cada ser humano, en cada uno de nosotros, es importante que nosotros, ¿verdad?, no violemos esa conciencia, no hagamos cosas que sabemos que son incorrectas. Y ahí obviamente, pues esto nos lleva a nosotros cometer ciertos errores. Mire, también en 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Tenemos también una conciencia que es débil. Ahora, ¿por qué una conciencia se puede catalogar como una conciencia débil? Bueno, la conciencia del creyente, recuerde, siempre debe de estar fundada en los principios de la palabra de Dios. Y de ahí entonces nosotros, cada decisión que vamos a tomar, debemos, ¿verdad?, de analizar cada una de esas actividades y entonces, ¿verdad?, accionar conforme la palabra de Dios nos dice. Ahora, si hay duda, entonces ahí vamos más a profundidad. El problema es que muchas veces nos precipitamos. El problema es que muchas veces usted y yo tomamos decisiones, obviamente, que nos adelantamos y quebrantamos esa conciencia. O sea, ahí es donde explicamos, ¿verdad?, la conciencia débil. Lo que está diciendo Pablo aquí, recuerde, cuando él está hablando a los corintios, en aquellos tiempos, ¿verdad?, los no creyentes sacrificaban ciertos animales, corderos o becerros, a sus dioses, a sus deidades. Ahora, muchos de estos creyentes salieron de la idolatría, pero su cultura todavía les seguía afectando. Y por eso dice, ¿verdad?, cuando recuerde ellos, estas animales que se ofrecían, después la carne, una se le quedaba al sacerdote, otra, cuando digo al que ofrecía el sacrificio, otra se le daba a la persona que traía el sacrificio, y la otra, que el restante se vendía en el mercado. Y era una carne, obviamente, pues que era muy barata. Y Pablo, en ese mismo tema, él dice, bueno, la carne es, pero dice, por causa de tu conciencia, si te han dicho que este animal fue sacrificado a los ídolos, dice, no la comas por causa de tu conciencia. Entonces, fíjese que ahí es cuando Pablo dice una conciencia débil. No porque su conciencia no estuviera funcionando o trabajando. Claro que su conciencia estaba ¿qué? Trabajando, funcionando. Su conciencia era débil porque estaba mal informada. O sea que ellos, ¿verdad?, estaban
accionando y pensando, no debo de comer esta carne porque fue sacrificada a los ídolos. Aunque Pablo les dice, la carne, carne es. Tú no la ofreciste a los ídolos. Pero si eso te lleva, dice, a que tú te sientas incómodo, entonces dice, no lo hagas. ¿Y sabe qué? Entonces, pues, eso es algo que nosotros hoy en día también tenemos que tener cuidado. Muchos de nosotros tenemos todavía una conciencia que es débil, que no ha madurado. Mire, quiero hablar de ciertos ejemplos culturales. Algunos creyentes, por ejemplo, creen que jugar el billar es algo incorrecto, es algo pecaminoso. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura de nosotros los hispanos, yo vengo de México, allá cuando nosotros escuchábamos, el billar era un lugar, pero era un lugar donde se hacían apuestas, donde se fumaba, donde se tomaba y donde la gente obviamente hacía cosas que eran incorrectas. Entonces, muchos de nosotros aprendimos que ir a un billar era algo incorrecto. Se vendía cerveza, algunos usaban droga, etc. Entonces traemos eso ahora como cristianos y vemos una mesa de billar y vemos, ¿verdad?, en un lugar y decimos eso es incorrecto. Recuerde, el billar en sí mismo no es, ¿verdad?, incorrecto. Es como el fútbol, soccer, es como el básquetbol, es como el dominó, como muchas actividades. O sea, lo que hace mal a una actividad, recuerde, es lo que hay en mi corazón. Y si yo me reúno con unas personas y estoy, ¿verdad?, haciendo algo que no es correcto, entonces el problema no está tanto en el juego, sino en el corazón del ser humano. Lo mismo, mire, para algunas personas, el comer algunos alimentos que contienen alcohol, por ejemplo, echarle a la carne asada alcohol, cerveza, o preparar un pastel que tenga ron, o etcétera, para muchas personas es ofensivo. Creen que eso es incorrecto, pero recuerde, o sea, no estamos embriagándonos, no estamos usando, ¿verdad?, esos elementos de una manera incorrecta. Pero si a usted eso le hace tropezar, entonces no lo haga. Mire, por ejemplo, tenemos culturas, la cultura europea bebe mucha cerveza, la cultura europea toma mucho vino. De hecho, he escuchado que el famoso Martín Lutero, el reformador, de los años 1500, él cuando se reunía con sus amigos tomaban cerveza porque era algo muy común para ellos, no se embriagaban, ¿verdad? Pero para nosotros los hispanos puede ser que eso nos haga tropezar y entonces por eso dice Pablo, no hacer tropezar a alguien que me observa. Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, aún para algunas personas ver la televisión, ¿verdad?, puede ser malo para ellos. Recuerde, la televisión en sí misma no es malo. Es los programas que usted y yo vemos, y si no tenemos control de nuestros ojos, si no tenemos principios morales, podemos obviamente estar haciendo cosas incorrectas. Y no solamente eso, aún hoy en nuestros días tenemos la computadora, tenemos las tablets, tenemos los teléfonos. Entonces tenemos que tener criterios para cómo nosotros conducirnos en la vida. Entonces, fíjense que eso es lo que se llama una, ¿verdad?, conciencia débil. Luego, 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Este tipo de conciencia es una conciencia que ya no funciona. O sea, la causa de que ya no funciona una conciencia cauterizada es porque ha sido mal ejercitada, ha sido mal usada, de tal manera que hemos violado los principios una y otra vez y ya no funciona para lo que Dios la hizo, ¿verdad? Ha perdido su función primaria. Y ahora fíjese, el individuo ya no tiene remordimiento, ya no hay culpabilidad, se ha acostumbrado a las cosas malas, ya no hay sensibilidad. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que se llama una herida que ha sido cauterizada, es como lo que llamamos un callo, se forma un callo y ese callo ya no nos permite, ¿verdad?, tener sensibilidad. Y
la conciencia cauterizada ha perdido su función. Por eso el creyente tiene que aprender, ¿verdad?, a tener control de eso. En segundo, consecuencias entonces de violar nuestra conciencia. Tenemos tendencia, una de las consecuencias de violar nuestra conciencia es, ¿verdad?, que tenemos a perder propósito en la vida. ¿Qué quiero decir cuando digo perdemos propósito en la vida? O sea, fíjese que el creyente cuando viola su conciencia pierde ahora el sentido real de lo que él ha sido llamado. El Salmo 51 es un salmo en el cual David está expresando su pecado y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese cómo ahí David perdió el propósito de por lo cual Dios lo llamó. Y lo mismo para el creyente. Nosotros como creyentes, si estamos haciendo cosas incorrectas, perdemos propósito en la vida. Somos acusados por nuestra conciencia. Y entonces hay culpabilidad. Y la culpabilidad está constantemente acusándolos. Por eso aquí David dice: mis pecados están siempre delante de mí. Hasta que yo confieso, hasta que yo entiendo que he ofendido a Dios y que he ofendido a mi prójimo y me arrepiento de mi pecado, que eso fue lo que pasó con David, entonces Dios me perdona y limpia mi conciencia. No solamente eso, miren, consecuencias de violar nuestra conciencia es que sufrimos de confusión emocional y pensamientos equivocados. O sea, que nuestros pensamientos, fíjese, ya no son normales, ya no son claros. Es lo que está diciendo en el versículo 3. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él está, mis hermanos, pensando, hay remordimiento, ¿verdad? Sus emociones ya no son claras, sus pensamientos ya no son normales. Por eso cuando una persona, ¿verdad?, ha violado su conciencia una y otra vez, tiende, ¿verdad?, a tener un desequilibrio mental. Muchos de los problemas que hoy tenemos, esos desequilibrios mentales vienen porque nosotros, ¿verdad?, ese mecanismo que Dios nos ha dado ha sido mal usado y ahora ya no podemos vivir correctamente. Fíjese que no solamente eso, ¿verdad?, pero nos volvemos severos en el juicio en contra de otros. Mire, en el libro de San Juan, el capítulo 8, rápidamente dice que hay una situación en la cual vienen y le traen, ¿verdad?, los religiosos al Señor Jesucristo. Una mujer le dice: maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices? Moisés dice que apedreemos a tales mujeres. Ahora el Señor Jesucristo, conociendo sus corazones, pues les dice: bueno, ¿verdad?, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y él se agacha y está escribiendo. Ahora dice, el versículo 9 dice: acusados cada uno por su conciencia, se fueron, ¿qué?, yendo. Entonces, fíjese que muchas veces, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, traemos juicio a las personas y nos olvidamos que nosotros también hemos hecho pecados y hemos fallado. Ahora, no está diciendo que no juzguemos, pero nos dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Analiza primeramente tu vida, tu situación, y después de ahí, ¿verdad?, toma tu decisión. Entonces, tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado. Cuando nosotros violamos, obviamente, nuestra conciencia, pues nos lleva a tener culpabilidad. Entonces, ese es el problema. Muchas gentes viven constantemente en la culpabilidad, en el remordimiento. ¿Por qué? Porque pecan, violan su conciencia y después se quieren arrepentir, pero están en un círculo de pecado. O sea, son confrontados por el pecado, caen en el pecado, viene la culpabilidad, se sienten mal y luego, ¿verdad?, piden perdón,
pero luego nuevamente viene el pecado y vuelven a caer y están en ese círculo. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, si vamos a confesar, tenemos que salir de esa manera en la cual nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo. La mala conciencia, mis hermanos, nos lleva a juzgar rápidamente a otros. Debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de no dejarnos llevar por las apariencias. Fíjese, por eso debemos de analizar nuestras motivaciones y ver que estamos haciendo, ¿verdad?, no estamos nosotros cometiendo el mismo error. Bueno, en conclusión, recuerde, Dios ha dado una conciencia a cada persona, a cada creyente. Cuando digo a cada individuo, sea creyente o no creyente, y sobre todo a nosotros como creyentes. Y esa conciencia, ¿verdad?, nos es dada para que usted y yo podamos decidir mejor entre lo bueno y lo malo. Pero para el creyente, no solamente decidir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, sino para poder saber cómo podemos, ¿verdad?, tener discernimiento entre lo que honra y no honra a Dios. Eso es lo bueno del creyente. El creyente cuenta ahora con el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda a poder tomar mejores decisiones. Ahora, si usted, ¿verdad?, como creyente ha violado su conciencia, todo lo que tiene que hacer es ir a lo que nos dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y con eso pues en mente, le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a tener una conciencia limpia, una conciencia que honre a Dios y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos usarla en su debido momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tememos, Señor, que tú nos has dado una conciencia para poder, Señor, tomar decisiones que te honren y te glorifiquen. Aunque algunas veces, Señor, nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por la cultura, nos dejamos llevar, Señor, por lo que otros dicen, por nuestro propio conocimiento. Te pedimos, Padre, que podamos estar fundados en los principios de tu palabra y que nuestra conciencia, Señor, sea la brújula moral que nos guíe, Padre, a honrarte y glorificarte. Te amamos y te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, les agradezco por escucharme. Hasta la próxima.